El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy el texto elegido es Mateo, capítulo 25, versículo 14. Mateo, el primer evangelio, capítulo 25, versículo 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Bueno, comienza diciendo esta parábola que el reino de los cielos es de esta manera, ¿no? La verdad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un talento, o más de un talento, para que nosotros lo negociemos, para que nosotros lo desarrollemos. En los días de la Biblia, un talento era una moneda, era un elemento de intercambio, ¿sí? Y debía ser, en este caso, multiplicada. Nosotros la conocemos más en los días de hoy, un talento como una capacidad que las personas tienen, ¿sí? Una persona que, por ejemplo, es un músico, es una persona talentosa, lo mismo un artista, lo mismo una persona que de repente tiene una capacidad para desarrollar cosas o para arreglar cosas. Por ejemplo, un buen mecánico de autos, decimos que es una persona talentosa en esto, ¿no? Es decir, que tiene una capacidad, tiene un talento. Y la Biblia dice que a todos nos ha dado el Señor un talento como mínimo para que nosotros lo desarrollemos. Es decir, que el Señor quiere que cada uno de nosotros crezcamos en aquello que el Señor nos ha dado. Quizás los talentos son lo que nos hace diferente el uno del otro, ¿no? Porque a veces uno se pregunta, yo mismo me he preguntado, ¿cómo puede ser que esta persona que tiene este temperamento, esta capacidad, esta forma de ser, le guste una cosa y a otra persona con el mismo temperamento le guste otra, ¿no? ¿Qué hace la diferencia teniendo el mismo temperamento que una persona le agrade una cosa y a otro le agrade la otra? Y bueno, justamente, probablemente sea el talento que Dios nos ha dado lo que hace que nosotros, por ejemplo, a uno le guste un deporte y a otro le guste otra cosa, a uno le guste estar en casa y a otro le guste salir, a uno le guste los autos y a otro le guste las motos, a uno le guste cocinar y a otro le guste las plantas o los animales. ¿Sí? El Señor nos da un talento para que lo desarrollemos, para que crezcamos en él, para que nosotros hagamos aquello que el Señor ha planificado para nuestras vidas y nos dio esa capacidad. Pero en nosotros también está el crecer, en desarrollarnos. Y una de las maneras del crecimiento tiene que ver con hacer uso de aquello que el Señor nos ha dado, reconocerlo, pedirle al Señor: Señor, yo quiero reconocer cuál es el talento que me has dado, ¿sí? ¿Qué es lo que tú me has dado para que yo lo multiplique? Tal vez justamente ese talento, algunos dirá, bueno, yo no sé cantar, yo no sé tal cosa, no sé tocar un instrumento. ¿Cuál es mi talento? Y quizás tu talento tenga que ver con la cocina. La vez pasada, hace unos años atrás, había un pastor que tenía una iglesia muy pequeña. Y él había trabajado toda la vida como cocinero y era muy buen cocinero. Tenía una paciencia para la cocina espectacular y varias veces cuando nos hemos encontrado trajo alguna comida hecha por él, la verdad, espectacular, hermoso lo que él cocinaba. Y yo le dije: vos tenés un talento, el talento de la cocina, ¿y por qué no haces comida y invitás a los hermanos de la iglesia que hagan junto allí una vaquita y puedan predicar a otras personas, invitar a la comida a través del talento que Dios te ha dado? Dios te ha dado esa capacidad, ¿no? Esa manera de hacer las cosas. Yo recuerdo el caso de un pastor amigo que él está al frente de un centro de rehabilitación de drogadictos. Él estudió, cuando no conocía al Señor, para ser así una persona que trabajara en el campo, ¿sí? Una persona que desarrollara alimentos y todas esas cosas.
Y bueno, después el Señor lo lleva a estar con los drogadictos y a trabajar con ellos, a rescatarlos de las adicciones. Y él se preguntaba, ¿para qué estudié todo esto si no me sirve para nada? ¿Para qué soy ingeniero agrónomo si yo no me sirve? Bueno, un día se dio que comprar una granja y a esa granja había que prepararla para que se autoabasteciera, que no necesitara de ofrendas externas, sino que se generara sus propios ingresos que permitieran que los adictos pudieran vivir allí y recuperarse sin ningún tipo de inconveniente. Y él, como ingeniero agrónomo, llegó a organizar esa granja para que se autosustentase. Así que toda la granja era autosustentable económicamente, ellos no necesitaban, y dice como era un ministerio que recorría el mundo, dice que de toda América Latina la única granja que se autosubvencionaba económicamente era la granja de este pastor, porque el pastor, con el talento que tenía, había organizado toda la granja para que se autososteniera económicamente. Así que, mis hermanos queridos, el Señor nos ha dado algo. Tenemos que descubrirlo. Por allí nosotros nos hemos preparado en determinada acción o alguna preparación. Y digo, Señor, ¿para qué me diste esto? ¿No? ¿Para qué me diste esto? Descubrir lo que el Señor nos ha dado y multiplicarlo. Y la multiplicación siempre tiene que ver con dar. La Biblia dice que si nosotros queremos recibir, primero tenemos que dar. Así que si queremos multiplicar el talento que el Señor nos ha dado, tenemos que dar, tenemos que usarlo, tenemos que bendecir a otros, tenemos que ser generosos. La persona que no es generosa no será multiplicada. La persona generosa en todos los aspectos de la vida va a ser la persona en el reino de Dios que Dios le dé y le dé y le dé y le dé, porque Dios no quiere egoístas. A Dios no le agrada a los egoístas y los que piensan solamente en sí mismos, sino a Dios le agrada a aquellos que son generosos en dar lo que el Señor les ha dado. Cuando esa persona da, el Señor le va a multiplicar y va a recibir más, y no tener la actitud del que recibió un solo talento, que no quiso multiplicarlo, quiso hacer las cosas a su manera. Y cuando el rey le pidió lo que él había logrado, la multiplicación de su talento, él le dijo no, le presentó una excusa. Pero en realidad él pensó que con su talento él podía hacer lo que quería. No, Dios nos ha dado un talento para que lo multipliquemos. Y la manera de multiplicarlo es dar. Siempre en la Biblia lo más importante para ser bendecido y para ser multiplicado es dar. Más bienaventurado es dar, dice Pablo allí en Hechos, que recibir. Eran palabras de Jesús. Cuando nosotros damos de nuestro talento, damos económicamente, damos de nuestro tiempo, entonces vamos a recibir y vamos a crecer. Toda persona que en el mundo, toda persona que quiere desarrollar su profesión, fíjese, los médicos estudian la universidad y ya salen con un título, pero necesitan trabajar casi ad honorem en un hospital y ser médicos allí en la guardia y estar tiempo allí para aprender, para desarrollarse, para tener el contacto con la persona, para poder conocer la enfermedad de cerca. Una cosa es estudiar la enfermedad de un libro y otra cosa es ver el cuerpo de la persona que tiene la enfermedad, la dolencia, los síntomas de la persona, porque eso no se puede estudiar en una universidad, lo tenés que estudiar con la persona ahí al lado. Así que la persona, para poder desarrollar su tarea, para poder desarrollar su capacidad, lo que estudió, tiene que ser allí un médico residente y prepararse en la práctica. Por eso, mi hermano querido, para que el médico sea médico tiene que dar. Tiene que entender que antes de recibir económicamente un sueldo que lo establezca y que lo afirme, tiene que dar como residente, tiene que ganar pocas monedas, pero es la manera de aprender y desarrollar lo que se ha preparado, la profesión que ha elegido. Y nosotros, como personas que recibimos un talento, tenemos que saber que primeramente que ese talento tiene que ser multiplicado, que no podemos presentarnos delante del Señor con las manos vacías, sino que el Señor nos ha dado algo para que lo multipliquemos. ¿Y cuál es la manera de multiplicar? Es dando lo que Dios nos dio.
Si vos tenés un talento, una capacidad, tenés que hacer para bendecir a otros, para que otros sean bendecidos con lo que Dios te ha dado. Y entonces vas a hacer desarrollar lo que el Señor a vos te dio, y esto va a ser para la gloria del Señor. Entonces el día de mañana, cuando estés en la presencia del Señor, te digo, mira, yo te di 2 talentos, te di 3 talentos, te di 1 talento, ¿qué hiciste? Y le vas a decir, mira, Señor, hice todo esto y ahora acá no te doy 1, te doy 2 talentos, te doy 3 talentos, lo he multiplicado. Y entonces el Señor se va a alegrar con vos. ¿Sí? Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, te va a decir el Señor. Así que mi hermano, en este día, orá al Señor pidiéndole, Señor, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi capacidad? Tal vez es muy fácil, tenés una profesión y bueno, ese es tu talento, tu capacidad. Bueno, empezá a dar. Si no tenés una profesión, pero tenés el talento que el Señor te lo ha dado, da, porque esa es la manera de desarrollarlo y darle la gloria al Señor. Oramos en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Nos has dado un talento, Señor, y tú nos pides que lo desarrollemos, Señor, y queremos hacerlo, Señor. Así que ayúdanos y danos oportunidades, aún en la cuarentena, para dar, Señor, y así desarrollar lo que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga. Bueno, nos estaremos viendo el día de mañana. Bendiciones.